cruz, se les extiende la bienvenida. Y pues, como es apropiado, vamos a empezar entonando el cántico 127. Si los que puedan ponerse de pie, lo pueden hacer. Vamos a cantar esta canción para alabanza a Jehová. Bien, hermanos, pues en esta ocasión nos está visitando nuestro hermano Jesús Escudero. Él nos viene de la congregación Rinconada y él nos estará desarrollando el tema: ¿está la verdad transformando su vida? Hermano Escudero, tiene nuestra atención. Ocurre una extraordinaria transformación en el mundo animal. Se trata de la oruga. Este animal se alimenta y se alimenta para posteriormente prepararse para una transformación. Este alimento, esta energía que consume, le ayuda para dicha transformación y lo que obtenemos es una mariposa, una hermosa mariposa. Hoy día los seres humanos también llegamos a tener una transformación. ¿Cuál es esta? Bueno, como seres humanos podemos estudiar acerca de verdades de la Biblia, verdades que vienen de parte de Dios, y al alimentarnos como la mariposa, como la oruga al convertirse en mariposa, al alimentarnos, entonces esa energía, por decirlo así, ese alimento espiritual, esas verdades de la Biblia, con el Espíritu Santo de Jehová, hace que suframos, en el buen sentido de la palabra, una transformación. Pero esa transformación viene de adentro, tal como la oruga.
Y es que aprender las verdades implica mucho más que solo adquirir conocimiento. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Quiere poner ahí su Biblia? Le invitamos a hacerlo para ver cómo se efectúa esta transformación extraordinaria en los seres humanos, de hecho. ¿Lo tiene? Dice así, Romanos 12, 2. Y dejen de amoldarse a este sistema. Más bien, ¿qué dice? Transfórmense, renovando su mente para que comprueben por ustedes mismos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Sí, cuando conocemos a Jehová, llegamos a ver lo mucho que Él se interesa por nosotros los seres humanos, lo mucho que nos ama. Y esto hace que usted y yo nos sintamos impulsados a cambiar, a amarlo también. Así que sí, efectuamos cambios importantes en nuestra vida. Por eso surge la pregunta, ¿está la verdad de la Biblia transformando nuestra vida, su vida? ¿Qué tenemos que hacer para seguir efectuando dicha transformación? Bueno, mire, vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 22. ¿Quiere usted poner ahí su Biblia? Muy bien. Vamos a ver qué tenemos que hacer, porque note que cuando usted y yo aprendimos las verdades bíblicas, o si usted está comenzando a hacerlo, está ocurriendo esa maravillosa transformación. Sin embargo, aunque llevemos años estudiando la Biblia, esa transformación debiera ser continua. La mariposa sigue siendo mariposa después de transformarse, pero el cristiano verdadero no ocurre igual. No es algo que ya nos hayamos transformado en una persona y podamos seguirlo siendo por siempre. No, requerimos algo diferente. Mire lo que dice Efesios 4:22. Ustedes aprendieron que deben quitarse la vieja personalidad que se corresponde con su comportamiento anterior y que se va corrompiendo debido a los deseos engañosos de ella. Entonces, ¿qué tenemos que hacer usted y yo para seguir transformándonos? Dice aquí que tenemos que quitarnos la vieja personalidad. Note que el apóstol Pablo hablaba a cristianos con esperanza celestial, cristianos ungidos. Y a pesar de ya ser cristianos de esa índole, les dice que hay que quitarse la vieja personalidad. ¿No es cierto que ese consejo también nos aplica a nosotros? Sí. Tenemos que hacerlo todos los días. Tenemos que rechazar para esto todo lo que a Jehová no le agrada. Por ejemplo, el abuso del alcohol. La Biblia nos dice que el alcohol es bueno, el vino, ¿verdad? Por ejemplo. Pero lo que Jehová no le agrada es el abuso de las bebidas alcohólicas. También algo que a Jehová no le agrada y que debemos evitar es el fumar y usar drogas. ¿Qué podemos decir de la inmoralidad sexual y la impureza? Mire lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Y aunque es un texto conocido para algunos de nosotros, nos ayuda al recordarlo para evitar estas prácticas, ya que en el mundo son tan comunes que pudiera esa tendencia contagiarnos, como si de una gripe se tratara. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 y 10, dice así. ¿O es que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Las personas que son sexualmente inmorales, los idólatras, los adúlteros, los hombres que se someten a actos homosexuales, los hombres que practican la homosexualidad, los ladrones, los codiciosos, los borrachos, los injuriadores y los extorsionadores, no heredarán el reino de Dios. Pero dice el versículo 11, y sin embargo algunos de ustedes eran eso.
Sí. Tenemos que librarnos de prácticas como las que mencionamos en estos dos versículos. Entre estas prácticas, las de naturaleza inmoral y de impureza. Por ejemplo, algo que es impuro a la vista de Jehová es el ver pornografía. Esta práctica excita los deseos sexuales y la pornografía está en todos lados. Revistas, libros, canciones, programas de televisión y también, como usted sabe, en Internet. Muchos piensan que la pornografía es inofensiva, pero en realidad es muy peligrosa. Puede hacer que alguien se vuelva adicto al sexo e incluso que llegue a tener deseos pervertidos. Puede llevar al vicio también de la masturbación y a crear problemas en el matrimonio, incluso ser una causa de divorcio. Pero tenemos un consuelo. El apóstol Pablo, note que dijo, y eso era lo que algunos de ustedes eran. Así que, si nosotros tenemos alguna tendencia hacia estas prácticas que hemos mencionado, como el abuso del alcohol, fumar y usar drogas, o la inmoralidad sexual y la impureza, tenemos que seguir luchando contra esos deseos, ¿sí? Y es que note usted algo. ¿Qué tenemos que hacer tanto usted y yo? Como ahorita mencionamos, efectivamente la verdad de la Biblia, los principios que contiene la Biblia nos motiva a hacer los cambios pertinentes. Pero para que esos cambios sean permanentes y que usted y yo podamos sostener esos cambios, la verdad de la Biblia tiene que hacer cambios desde adentro, como mencionamos en la introducción, como la oruga. La maravillosa transformación de la oruga es que hace que por dentro, por decirlo así, se vuelva como un caldo. Los órganos de la oruga, por decirlo así, se disuelven, se vuelven un caldo y el ADN cambia, la estructura del ADN cambia y ahora entonces sucede un ser diferente, la mariposa. Algo así sucede con nosotros. Tenemos que la transformación, como usted ve en la ilustración que se va a poner a continuación, la transformación tiene que venir desde dentro de la persona. ¿Para qué? Para que podamos transformarnos de manera permanente. ¿Sí ve usted la ilustración, la fotografía? Sí. De otra forma, entonces solo sería un disfraz que nos pondríamos. Como la gente festejó hace poco el Halloween, ¿verdad? No queremos solo estar disfrazados. Queremos transformar lo que somos. Nuestra transformación debe ser completa. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 23 y 24. Efesios capítulo 4, versículo 23 y 24. ¿Lo tiene? Muy bien. Dice a continuación. Dice, deben seguir renovando su forma de pensar y deben ponerse la nueva personalidad que fue creada según la voluntad de Dios, de acuerdo con la justicia y la lealtad verdaderas. Note el versículo 23. Dice, deben seguir. ¿Sí? Usted y yo tenemos que seguir renovando nuestra forma de pensar. Y es que el mundo de Satanás, el mundo que controla, la gente que controla, el sistema comercial, el sistema de entretenimiento, bombardea con imágenes, canciones, etcétera, que pueden llenar nuestra mente de pensamientos impropios.
Así que, ¿qué tenemos que hacer? Dice este versículo, tenemos que seguir renovando nuestra forma de pensar. Es como cuando usted ve en un recipiente con agua suciedad. La forma de quitarle esa suciedad, si usted le pone agua y sigue poniéndole agua, la suciedad que había en ese vaso o recipiente se va a desbordar. A continuación, puesto que usted sigue metiendo agua a ese vaso, ahora solamente va a abundar en agua, en algo limpio. Algo así nos pasa, algo así tenemos que hacer. Es cierto, el sistema de Satanás nos bombardea con pensamientos inmorales, pero tenemos que ahora meter pensamientos propios, pensamientos cristianos. ¿Es posible cambiar lo que somos de verdad en el interior? Sí, ¿verdad? Es posible hacer este cambio. No es fácil. No basta con reprimir los malos deseos y acciones, tenemos que modificar la fuerza que impulsa nuestra mente. Esto quiere decir que tenemos que cambiar nuestros deseos, nuestras tendencias, nuestras motivaciones, y para ello requiere un esfuerzo constante. Mire, vamos a ver el ejemplo de un hermano que había sido violento. Él bebía y se metía en peleas. Cuando hizo los cambios necesarios y llenó los requisitos para bautizarse, la pequeña comunidad en la que vivía recibió un magnífico testimonio. Pero una tarde, poco después de su bautismo, nuestro hermano se enfrentó a una prueba inesperada. ¿Cuál fue? Un borracho fue a su casa buscando pelea. Al principio el hermano resistió el impulso a pelearse, pero no pudo aguantarse. Cuando este hombre blasfemó contra el nombre de Jehová, salió el hermano y le pegó. ¿Por qué lo hizo? Porque aunque el estudio de la Biblia lo había ayudado a reprimir sus tendencias violentas, no había logrado renovar la fuerza que impulsa su mente. La transformación no había sido completa. ¿Nota? No había cambiado lo que de verdad era en el interior. Pese a todo, este hermano no se dio por vencido. Con la ayuda de los ancianos, él siguió progresando y con el tiempo llenó los requisitos para ser anciano de congregación. Una noche, cuando estaba fuera del salón del reino, se le presentó una nueva prueba parecida a la que había tenido años atrás. Un borracho le iba a pegar a otro anciano. ¿Qué hizo ahora nuestro hermano? Con calma y humildad, razonó con el borracho, lo tranquilizó y lo ayudó a llegar a su casa. ¿Por qué actuó así? Porque había renovado su forma de pensar, la forma que impulsaba, la fuerza que impulsaba su mente. Se había transformado esta vez desde el interior, completamente. ¿Sí? Ahora era una persona pacífica y humilde, un cambio que resultó en alabanza para Jehová. ¿Qué nos enseña esta experiencia? Sí, que tenemos que estar transformándonos desde adentro, usted y yo. Y si tenemos tendencias hacia responder mal por mal, sabemos que tenemos que seguir transformándonos. No solamente en este ejemplo. Por ejemplo, está el caso de la inmoralidad, la impureza, entre otras cosas. Por eso es bueno preguntarnos, ¿qué pienso? Bueno, a la hora de ver si estamos transformándonos por dentro, desde adentro, es bueno que hagamos las siguientes preguntas. ¿Qué pienso de las personas que son de otra raza o nacionalidad? ¿De verdad creo que es importante seguir las elevadas normas de la Biblia? ¿O solo sé que están mal? Bueno, estas preguntas nos ayudan a usted y a mí a ver si necesitamos transformarnos más. ¿Y sabe qué? Normalmente sí.
ya sea en un aspecto o en otro, porque somos humanos imperfectos. Tenemos que luchar contra los malos deseos. Y la Biblia nos da consejos sobre la manera de tratar incluso al sexo opuesto. Mire lo que dice la primera carta a Timoteo capítulo 5, versículo 2. Primera carta a Timoteo capítulo 5, versículo 2. ¿Lo tiene? Bien, dice así. A las mujeres de más edad como a madres, o sea, cómo hay que tratarlas, ¿verdad? Y a las más jóvenes como a hermanas, con toda castidad. Entonces, la Biblia nos dice cómo hemos de tratar con el sexo opuesto. Este pasaje deja claro que no está bien coquetear, ya sea con personas de adentro o de afuera de la congregación. Hay quienes piensan que no hay nada de malo en los gestos, poses o miradas insinuantes siempre que no haya contacto físico. Pero coquetear o corresponder a los coqueteos de alguien suele producir pensamientos indebidos que podrían terminar en un pecado grave. Así que no debemos confiarnos, porque les ha pasado a muchos. Otra pregunta que surge en cuanto a nuestra transformación para verificar si estamos siendo transformados. ¿Demuestran mis prioridades que confío en Jehová? Vamos a ver Mateo 6:33, es un texto muy conocido, pero que al saborearlo, por decirlo así, nos ayuda a ver si nuestras prioridades son las del reino o no. Mateo 6:33 dice a continuación, ¿lo tiene? Dice, por lo tanto, dijo Jesús, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios. Y entonces recibirán también todas esas cosas, hablando ya de las cosas materiales. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar primero? Dice, el reino. Es decir, hacer lo que Jehová nos pide. Predicar, leer la Biblia, asistir a las reuniones, asistir a las asambleas. Buscar primero el reino. Y las demás otras cosas vienen por añadidura. ¿Qué hay cuando hay una reunión cristiana? ¿Qué hay cuando hay una asamblea? ¿Asistimos a todas las reuniones? ¿A todas las asambleas? ¿O pensamos que Jehová sabe y tengo que trabajar para sostener a mi familia? Lo que realmente sabe Jehová es que usted y yo podemos poner en primer lugar el reino. Lo dice en su palabra. Así que si requerimos hacer un ajuste, hagámoslo. Pero ¿qué tenemos que hacer además para cambiar? Bueno, hay que cambiar nuestra forma de pensar, como mencionamos, y nuestra conducta. Sabemos que no es un proceso automático, no es de la noche a la mañana, como la mariposa, como la oruga convirtiéndose en mariposa. No, necesitamos un esfuerzo máximo. Mire lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 8. ¿Lo tiene? Bien, dice así. Por esta misma razón, esfuércense, ¿cómo dice? Al máximo, por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, a su conocimiento autocontrol, a su autocontrol aguante, a su aguante devoción a Dios, a su devoción a Dios cariño fraternal y a su cariño fraternal amor. Dice el 8, porque si estas cosas existen en ustedes y rebosan, como ahorita les comentábamos de la ilustración del vaso, no solo hay que ponerle agua limpia, sino que rebose el vaso, que se le caiga, ¿verdad? Esa agua limpia para que se le quiten las impurezas. Dice aquí el versículo 8 que si rebosan estas cosas, cualidades, impedirán que sean inactivos o infructíferos en lo relacionado con el conocimiento exacto de nuestro Señor Jesucristo.
Pero ¿cómo dice que tenemos que adquirir estas cualidades? Dice el versículo 5, esfuércense al máximo. No es nada fácil. Tenemos que todos los días, usted y yo, hacer cambios, ajustes con nuestra forma de pensar, en nuestra forma de cómo nos comportamos. Pero ¿qué nos va a ayudar? Mire la siguiente ilustración, la siguiente imagen. ¿Qué puede ver usted que le está ayudando a nuestra hermana? Sí, la oración. Es muy importante. Y es que, mire, reconocemos algo. Jehová nos quiere mucho, nos quiere muchísimo. Confía en nosotros. Y nosotros tenemos que orarle a Jehová para que nuestra comunicación, nuestra relación con Él se vuelva más fuerte. Y esto nos ayude a seguir haciendo los cambios. Y en una de las imágenes usted puede ver que la persona está pensando en mejor dejar atrás las malas compañías. ¿No es cierto? Así que sí, el primer paso es Salmo 51:10. Mire, vamos a recordarlo mediante este versículo. Salmo 51:10. Dice así: crea en mí un corazón puro. ¿Qué está haciendo el salmista? Le está orando a Jehová. Ese es el primer paso. Oh Dios, y pon dentro de mí un espíritu nuevo, un espíritu firme. Sí, tenemos que hacer oración. Debemos pedir lo mismo que el escritor del Salmo que dijo, crea en mí un corazón puro. Debemos reconocer que tenemos la necesidad de cambiar la fuerza que impulsa nuestra mente y pedirle a Jehová su ayuda. Sí, así que estas palabras nos animan. Jehová está dispuesto a ayudarnos a cambiar. Pedirle a Jehová su Espíritu Santo, eso va a ser clave. Ese espíritu es la fuerza que impulsa nuestra mente. Algo que también nos va a ayudar es meditar. Meditar en todo lo que Jehová ha hecho por nosotros, en cuánto nos ama, en cuánto nos quiere. ¿Y sabe qué? Esto es clave. Cuando usted y yo sabemos que alguien nos quiere, que nos quiere mucho, ¿no es cierto que no deseamos que esa persona se desilusione de nosotros, sea un padre, un amigo, un cónyuge, ¿no es cierto? Y decimos, no voy a hacer esto porque lo va a desilusionar, ¿no? O la va a desilusionar. Entonces tenemos que meditar en nuestra relación con Jehová, en el amor que nos tiene y pensar, no voy a hacer esto porque a Jehová no le agrada. Quiero que Él se sienta bien conmigo. Entonces, eso nos va a ayudar. Es el segundo paso, la meditación. Pero que esta meditación esté acompañada con la lectura de la Biblia. La lectura de la Biblia va a ser clave, como usted puede ver ahí en la ilustración. La lectura junto con la meditación. Por eso es bueno identificar los pensamientos que han influido en nosotros, filosofías del mundo, y reconocer con honradez que tenemos que quitarlas, esos pensamientos. El tercer paso es justamente lo que ahorita hacíamos alusión. Hay que escoger bien nuestras compañías. Si usted ve que una persona en el trabajo está influyendo en usted, cuídese, cuidémonos. ¿Con quién nos sentamos en el trabajo a la hora de comer? Yo le pregunto. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Es necesario que la persona con la que usted trabaja esté al lado suyo cuando está trabajando? Pues si es necesario, pues no hay más remedio, ¿verdad? Pero yo le pregunto, ¿es necesario que esa persona esté a su lado cuando usted está comiendo? No, ¿verdad? Entonces es bueno escoger bien nuestras compañías, porque
a menos que le estemos predicando a esa persona que esté al lado nuestro durante la hora de comida, ok. Pero si esa persona no quiere escuchar el mensaje de la Biblia y estamos escuchando su mensaje, que normalmente no es un mensaje apropiado, ¿qué está pasando con nosotros? Tenemos que cuidar de esas compañías, porque mire, Proverbios 13:20 lo que menciona. Un texto tan conocido, pero queremos aplicarlo desde el interior, como hemos comentado. Dice Proverbios 13:20, el que anda con los sabios se hará sabio, pero el que se junta, ¿nota? No sencillamente habla de una amistad. Dice, el que se junta con los insensatos acabará mal. Sí, evitemos la compañía de quienes no nos ayuden a hacer lo correcto. Realmente los beneficios de dejar que la verdad nos transforme son muy buenos. Como hemos mencionado, la oruga tiene que alimentarse vez tras vez, porque ese alimento le va a dar las energías para la transformación. Nosotros tenemos que seguir alimentándonos de la palabra de Dios. A medida que la verdad vaya transformando nuestra vida, usted y yo iremos recibiendo muchas bendiciones. Nuestra amistad con Jehová se hará más fuerte y eso nos dará paz y felicidad. Mire lo que dice Isaías 32:17. Isaías capítulo 32, versículo 17 dice a continuación: el resultado de la verdadera rectitud será paz. Y el fruto de la verdadera rectitud será tranquilidad y seguridad permanentes. Sí. Usted y yo tendremos una paz, una tranquilidad. Y veremos que nuestro ejemplo va a motivar a otros a aprender de la verdad en su trabajo, en el vecindario, en el salón del reino. Y nuestra salud incluso mejorará. Nuestra familia será más feliz. Incluso tendremos la esperanza de vivir para siempre. Así que sí, sigámonos alimentándonos como la oruga de la verdad, de la palabra de Dios. Sigamos orando a Jehová, sigamos pidiéndole su Espíritu Santo, porque ese Espíritu Santo hará que la transformación sea desde el interior. De esa manera, entonces, seremos, por decirlo así, una mariposa en sentido figurado. Y es que para Jehová somos muy valiosos y más cuando está esa transformación en proceso. Por eso, sigamos con dicha transformación y de esa manera obtendremos la aprobación de Jehová. Bien, hermanos, pues queremos darle gracias a Jehová por tan excelente información. Hermano Escudero, pues también tu tiempo y tu excelente preparación es algo que, pues estos recordatorios nos ayudan para seguir estando a la altura de las normas de Jehová. Bien, pues ahora para continuar con nuestra reunión, pues vamos a invitar a nuestro hermano Gerardo Torres y a su lector, el hermano que lo estará acompañando. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar con nuestra reunión. Les animamos a quienes puedan ponerse de pie. Vamos a entonar una canción para alabar a nuestro Dios Jehová. Vamos a invitarlos a entonar la canción 107 que lleva como tema Dios nos enseña a amar.
Bien, hermanos, pues siéntanse cómodos, a gusto. Vamos a disfrutar de un análisis más de nuestra revista de la Atalaya. Los animamos a sacar su revista ahí en la página 20, si usted la trae en físico, para encontrar el artículo de estudio número 34. Este lleva como tema cómo se le muestra amor y misericordia a quienes cometen un pecado grave. Y el texto temático que en esta ocasión se eligió es el de Romanos 2:4, donde leemos: en su bondad Dios está tratando de llevarte hacia el arrepentimiento. Continuaremos analizando este tema, ¿verdad? Que ya llevamos algunas semanas consecutivas con relación a este tema. Ahí en el avance usted puede leer de lo que vamos a estar platicando o analizando el día de hoy. Ahí dice: ¿qué hacen los ancianos de la congregación para tratar de ayudar a quienes han cometido un pecado grave? Bueno, vamos a invitarlos a dar sus comentarios, como usted se ha preparado, y podemos también mencionar, ¿verdad?, los textos que ahí aparecen para enriquecer nuestro estudio. Vamos a empezar y invitamos al hermano Antonio García para que él lea los párrafos. En el artículo anterior vimos que el apóstol Pablo le dijo a la congregación de Corinto cómo atender el caso de un hombre que había cometido un pecado grave. Como no se había arrepentido, tuvieron que sacarlo de la congregación. Sin embargo, como indica el texto temático, es posible llevar a una persona al arrepentimiento. ¿Cómo usa Jehová a los ancianos para tratar de ayudar a un pecador a arrepentirse? Bien, la pregunta para este párrafo es la siguiente: cuando alguien comete un pecado grave, ¿qué es posible conseguir a veces? Bien, gracias. Correcto. A ver, hermana Betty, por favor. Sí, es posible llevar a una persona al arrepentimiento. Correcto. Gracias, hermana. Hermano Cámara. Y ahí está Romanos 2:4, que es el texto temático, donde nos confirma eso: llevarte hacia el arrepentimiento. Entonces la gran bondad inmerecida de Jehová permite eso. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Pues es lo que vamos a estar analizando, ¿verdad? Párrafo número 2, vamos a leerlo. Supongamos que nos enteramos de que un hermano ha cometido un pecado grave, es decir, ha hecho algo por lo que podrán sacarlo de la congregación. ¿Qué deberíamos hacer en ese caso? Por supuesto, para que los ancianos puedan ayudarlo, primero tienen que conocer el asunto. Así que deberíamos animarlo a ir a los ancianos y pedirles ayuda. Pero, ¿qué pasa si la persona no quiere contárselo a los ancianos? Como queremos asegurarnos de que reciba la ayuda que necesita, iríamos nosotros a hablar con ellos. Esa es una muestra de amor, porque no queremos perder a nuestro hermano. Si no cambia, dañará todavía más su amistad con Jehová y puede que también manche el buen nombre de la congregación. Por eso, aunque sea difícil, seremos valientes y hablaremos con los ancianos por amor a Jehová y al hermano. Muy bien. Pregunta: ¿qué debemos hacer si nos enteramos de que un hermano ha cometido un pecado grave, y por qué? Correcto, gracias. Hermana de León, por favor. Pues sí, primero pues tendríamos que tratar de ayudar al hermano, conocer el asunto y animarlo a que él vaya a hablar con los ancianos y pida ayuda. Pero si nos enteramos que el hermano no ha hecho esto, pues una muestra de amor sería de ir a hablar nosotros con los ancianos para que ayuden al hermano y él no pierda pues su amistad con Jehová y que pues también no dañe a la congregación. Gracias, muy bien. Hermano Martínez. Hacer esto, hermanos, quizás no sea fácil. A veces requiere valor, sobre todo si es alguien con quizás no convivimos mucho, o a veces si es alguien con quien convivimos mucho, también eso nos pudiera faltar. La tendencia normal de un ser humano es primero avisar a otros sobre lo que vimos hacer,
Pero aquí lo justo y lo amoroso con nuestro hermano es avisarle primero de antemano, hablar de lo que sabemos, de lo que vimos, y entonces animarlo a dar ese paso. Si él no llegara a hacerlo, bueno, tendríamos que avisarle que en tanto tiempo le daríamos para que él fuera. Si no va, entonces tendríamos que informar a los ancianos. Bien, gracias. Adán. Sí, sí, de hecho allí en el libro de Isaías 1:18, Jehová mismo nos está invitando, ¿verdad? Que nos acerquemos a Él, y que mostremos nuestros pecados. De hecho dice que si son rojos como escarlata, Él mismo los hará blancos como la nieve. Entonces, si nosotros sabemos o uno mismo está, hay que estar dispuestos a acercarnos y hablar sobre el asunto. Muy bien, gracias. Hermana de Gamboa. Entonces, precisamente como se citó ahorita, Isaías 1:18, con amor, a lo mejor si nos enteramos de algo así, pues vamos a animar precisamente al hermano o la hermana, decir, ven, vamos a arreglar los asuntos, porque eso es lo que Jehová quiere. Y acercarlo con los ancianos, o animarlo a que se acerque más bien, porque sabemos que, o decirle precisamente que los ancianos cuidan del rebaño de Jehová. Ellos lo van a hacer con amor. Precisamente eso sin duda le mencionamos, pues sin duda podemos animarlo a que pueda hablar con los ancianos. Gracias, hermana, muy bien. Hermano Fernando Galván. Sí, hermano, entonces es muy importante seguir esos pasos, ¿verdad? Porque hay vidas en juego, ¿verdad? Entonces el hermano en ese momento necesita ayuda. Y la ayuda, pues se la van a dar los ancianos con la ayuda de Jehová. Entonces, es muy importante seguir esos pasos. Muy bien, correcto. Muchas gracias, hermanos. A ver, hermana Padilla. Sí, esto está en armonía con Salmos 27:14, donde dice, pon tu esperanza en Jehová, sé valiente y fuerte de corazón. Si pones tu esperanza en Jehová, entonces el que nosotros animemos a nuestro hermano a que hable con alguno de los ancianos es una muestra de amor, porque no queremos perder a nuestro hermano. Y si no cambia, pues también sería peligroso, porque dañaría toda más su amistad con Jehová. Y puede que también pues manche el buen nombre de Jehová y de la congregación. Por eso nos insta Salmos 27:14 a que pues seamos valientes, ¿verdad? Por Muy amor a bien. Jehová. Gracias, hermana. Pues ahí está, ¿verdad? Ahí va a estar lo que haríamos, ¿verdad? Si nos enteramos de un pecado grave, o bien también las razones por las que lo haríamos, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, hermanos. Vamos a ver el primer subtítulo de este estudio, del análisis que estamos teniendo, cómo ayudan los ancianos a quienes han cometido un pecado grave. Vamos a leer el párrafo 4. Cuando un hermano comete un pecado grave, el cuerpo de ancianos elige de entre ellos a 3 ancianos capacitados para que formen un comité y se reúnan con él. Ellos deben ser modestos y humildes y reconocer que aunque tratarán de ayudarlo a arrepentirse, no pueden obligarlo a cambiar. Comprenden que no todos los pecadores reaccionan de manera positiva, como sí lo hizo el rey David. Hay quienes deciden no hacer caso a los consejos de Jehová. Aún así, el objetivo de los ancianos es hacer todo lo posible por llevar al pecador al arrepentimiento. ¿Qué principios guían al comité de ancianos al reunirse con la persona? Bien. ¿Cuál es el objetivo de los ancianos al reunirse con una persona que ha cometido un pecado grave? Hermana de Rodríguez. Sí, su objetivo es hacer todo lo posible por llevar al pecador al arrepentimiento, ¿verdad? Ellos son 3 ancianos y dice que deben de ser modestos y humildes y deben reconocer que aunque traten de ayudarlo a arrepentirse, no pueden obligarlo a cambiar, ¿verdad? La decisión es de él. Claro, muy bien, gracias. Alejandro. Sí, como bien dice el párrafo, ellos no pueden obligarlo a cambiarlo. No saben de qué manera va a reaccionar. Y ahí tenemos los textos como ejemplo de 2 Samuel 12:13, donde nos menciona el caso del rey David, que él al final terminó arrepintiéndose. Y en el polo opuesto, el de Génesis 4:6-8, donde sabemos que Caín reaccionó de una mala manera. Muy bien, gracias Alejandro. Hermanito, por favor, ¿me dices tu nombre? Miguel. Miguel, adelante, Miguel. Sí, algo muy amoroso por parte de Jehová es cómo ha habido el cambio del comité. La nota lo muestra de tal forma, ¿no? Dice que ya no se le llamarán comités judiciales,
porque juzgar no es solamente lo que hace este comité, sino que le da guía amorosa a la persona que necesita esta ayuda, ¿verdad? Entonces, se ve como la labor de los ancianos no es solamente eso, ¿verdad? Quizás antes se pensaba, aunque tampoco lo era, pero ahora es más amoroso y cariñoso por parte de Jehová que nos aclare esto. Muy bien, gracias Miguel. Correcto, hermano Abel Rodríguez. Entonces, este comité de ancianos, aunque quizás el hermano pecador no sienta remordimiento en el momento o no se ve arrepentimiento, el objetivo, como quiera, de los ancianos es ayudarlo a arrepentirse. O sea, no es, hay que hacer esfuerzos para ayudarlo a arrepentirse. Correcto, gracias hermano. Muy bien, hermana Claudia. Sí, hermano, entonces ahí basándonos en Deuteronomio 30:19, al final dice la palabra escoger, ¿verdad? O escoge la vida. Jehová nos da dos caminos, ¿verdad? Y dice Jehová mismo, has de escoger que te vaya bien, ¿verdad? Entonces aquí los ancianos saben de que la persona no se le puede obligar a cambiar, pero sí le pueden hacer saber a la persona lo que dijo Jehová cuando se lo dijo a Israel en su debido momento, ¿verdad? Yo te salvé de Egipto, pero has de escoger la vida para que te vaya bien. Entonces, así en el caso de un expulsado o de alguien que se censura, no sé, los ancianos bondadosamente le hacen esa observación, como dice aquí en Deuteronomio. Muy Tienen bien. que escoger ellos, no se les puede obligar. Ellos, ¿verdad? No se obliga a nadie. Correcto. Muy bien, hermanos, pues aquí entonces en este párrafo 4 vemos un cambio, ¿verdad? Que ya por ahí mencionó Miguel en la nota que aparece a pie de página. Es importante que se nos quede grabado, entonces ahora no se llama. ¿Y cómo se llama ahora? Hermana de cámara. Ya no habrán comités judiciales, sino comités de ancianos. Comité de ancianos. Muy bien. Gracias, hermanos. Vamos a pasar al siguiente párrafo. Los ancianos ven al pecador como una valiosa oveja de Jehová que se ha perdido. Esto se refleja en su actitud y en su manera de hablarle y de tratarlo cuando se reúnen con él. No son duros ni severos, ni ven esa reunión como un frío procedimiento o un simple trámite. Más bien, demuestran las cualidades que se mencionan en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, 24 al 26. En todo momento se comportan con amabilidad, bondad y apacibilidad para tratar de llegar al corazón. Bien, vamos a leer la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, el 24 al 26. A ver, vamos a invitar a Rosita Ochoa, por favor. Dice, el esclavo del Señor no tiene que pelear, sino que debe ser amable con todos, estar capacitado para enseñar, controlarse cuando lo tratan mal y enseñar con apacibilidad a los que no tienen una buena actitud. Quizás Dios les dé el arrepentimiento que lleva a un conocimiento exacto de la verdad, y así recobren el juicio y escapen de la trampa del diablo, ya que Él los ha atrapado vivos para que hagan su voluntad. Gracias, Rosita. Muy bien. ¿Qué consejo deben recordar los ancianos al reunirse con el pecador? ¿Verdad? Ahora vamos a ver el principio que nos dice cómo van a atender este asunto los ancianos, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es ese consejo? A ver, aquí adelante, el que nos quiere comentar. Ven al pecador como una valiosa oveja de Jehová que se ha perdido. Gracias, muy bien. Correcto, ¿eh? Así es como ven los ancianos también a esta persona. A ver, hermana Martínez. Y el consejo es el que acabamos de leer, hermano, en 2 Timoteo 2, 24 al 26, que en todo momento cuando están con el pecador se deben de comportar de una manera amable, apacible, no pelear, como dice el principio del párrafo, sino para tratar de llegarle al corazón, ¿verdad? Con la pasibilidad. No deben ser duros ni severos,
¿verdad? Porque se vería, como dice aquí, como un procedimiento frío, solamente como un trámite, ¿no? Debe ser como aquí se reúnen y deben demostrar esas cualidades. ¿Por qué? Como dice el texto, porque si ellos se demuestran estas cualidades, dice, quizás el pecador lo lleve al arrepentimiento por la manera como lo están tratando. Muy bien, gracias. Correcto. Escudero. Y es que la realidad es que nuestro hermano, cuando llegó a bautizarse, lo hizo por amor a Jehová. Entonces ahora está en problemas, como se ve ahí en la imagen. Ahora quizás está con heridas emocionales y en sentido espiritual. Entonces, si nosotros lo regañamos porque cometió un pecado grave, entonces, ¿cuál va a ser o cuál puede ser su reacción? Su reacción podría ser que se aleje de Jehová. Tenemos que tratarlo como se ve ahí, por eso la organización nos está poniendo esa imagen. Nuestro hermano o hermana está en aprietos, está en dificultades, entonces tenemos que recobrarlo si es preciso. Correcto, gracias, hermano Martínez. Y atrás. Me gusta la ilustración porque el pastor se da cuenta que le falta una, pero, o sea, si se pone uno consciente, son al menos 100 las que lleva ahí y se da cuenta que le falta una. Entonces, en el caso de nosotros, si estamos aspirando a un cargo de responsabilidad, pues ahí tenemos una tarea inicial, conocer a todos los hermanos. Correcto, gracias, hermano. Hermano Jesús Rodríguez. Hermano, hay algunos pecadores que ya cuando se les llama a esa reunión no van con una buena actitud y posiblemente hasta echen cara a los ancianos que están allí de una forma agresiva, porque ha habido casos de eso, ¿verdad? Son agresivos. Pero el texto que leímos aquí dice que debe aprender a controlarse los ancianos, debe estar capacitado para ello. Muy bien, gracias, hermano. Hermano Tony. Sí, en base a lo que dice el párrafo, entonces, y la ilustración, pues un pastor no va a ir a sacar a la oveja, ¿verdad? Bruscamente de donde está enredada, ¿sí? Sino, ¿qué es lo que pasaría si lo haría de esa manera? Pues la va a lastimar más, ¿verdad? Sí, entonces, ¿cómo lo haría? Bueno, quizás quitando una ramita, quizás con unas pinzas, sacándole una espina, tratando de curarla, ¿verdad? Lo que queremos es que se alivie, ¿verdad? Por así decirlo también, con nuestro hermano, nuestra hermana, pues con amabilidad, con tacto, con cariño, tratar de curarla, que recobre, ¿verdad? Eso que le ha pasado, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos así, pues estamos imitando a Jehová, ¿verdad? Entonces, qué importante es que veamos, ¿verdad? Que percibamos como pastores lo que le pasa a las ovejas de Jehová. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Gracias por sus comentarios. Ahí ya pudimos ver el consejo, ¿verdad?, por el cual se van a guiar los ancianos de la congregación con respecto a estos asuntos. Vamos a seguir aprendiendo el párrafo número 6, por favor. Los ancianos preparan su propio corazón. Tienen presentes las palabras de Pablo. En su bondad, Dios está tratando de llevarte hacia el arrepentimiento. Así que se esfuerzan por imitar la bondad con la que Jehová trata a los pecadores. Tienen que recordar que por encima de todo son pastores y que deben seguir las instrucciones y el ejemplo de Cristo. Antes de reunirse con el pecador, el comité le ora a Jehová para pedirle que los ayude a llevarlo al arrepentimiento. Buscan información en la Biblia y en nuestras publicaciones y le piden a Jehová que les dé discernimiento para entender a la persona y la situación. Determinan lo que necesitan saber sobre los factores que han podido influir en la actitud y la manera de pensar y actuar de la persona. ¿Cómo preparan su corazón los ancianos antes de reunirse con el pecador? Vamos a escuchar a Coral, por favor. Sí,
Sí, hermano, pues ellos preparan su propio corazón, ya que tienen presente lo que dijo Pablo en Romanos 2:4, que Jehová está tratando de llevar al arrepentimiento a esa persona. Entonces, ese comité de ancianos se va a esforzar por imitar la bondad con la que Jehová trata a los pecadores. Gracias, Coral. ¿Alguien quiere leer Romanos 2:4? Hermana Patti. Sí, dice, ¿o es que desprecias las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia? Porque no sabes que en su bondad Dios está tratando de llevarte hacia el arrepentimiento. Muy bien, gracias, hermana. Hermano Martínez, Lorenzo. Pues, los ancianos saben que no son ellos los que van a mover al arrepentimiento al pecador. Es Jehová quien los está utilizando para que logren ese objetivo. Entonces, puesto que dependen y confían en Jehová, entonces por eso dedican tiempo antes de a orar, a buscar información y a ver qué cosas le están afectando al hermano para darle la ayuda que necesita y poder lograr el objetivo, que es moverlo al arrepentimiento. Muy bien, gracias, ¿verdad? Si recordamos nuestro texto temático, ahí nos lo recuerda, ¿verdad? Claramente también. En su bondad, Dios está tratando de, y eso es lo que hacen los ancianos, ¿verdad? Dirigiste a Jehová. Hermana de Escudero, por favor. Sí, también es importante que de una manera en que preparan también su corazón es que recordar que por encima de todo son pastores, que pues así los ha dejado Jehová y que deben seguir las instrucciones y el ejemplo de Cristo. El pensar, bueno, checar en lo que dice Jehová y también en que les ha dejado en las instrucciones y ver cómo Jesús trataba a la gente, cómo él era, a pesar de que sus discípulos a veces actuaban mal, él nunca era áspero, duro, ¿no? Él siempre fue amoroso y eso también les puede ayudar a ellos. Muy bien, correcto. Gracias, hermana. Vamos a leer el párrafo 7, hermanos, por favor. Los ancianos imitan la paciencia de Jehová. Tienen presente la manera como Jehová trató a los pecadores en el pasado. Por ejemplo, razonó pacientemente con Caín y le dijo que podía volver a tener su aprobación, pero le advirtió de lo que pasaría si no cambiaba. En otra ocasión, para corregir al rey David, Jehová envió al profeta Natán y éste utilizó un ejemplo para tocarle el corazón. Además, Jehová le envió sus profetas vez tras vez a la desobediente nación de Israel. No esperó a que sus siervos primero se arrepintieran para después ayudarlos, sino que tomó la iniciativa y les pidió que se arrepintieran mientras todavía estaban pecando. ¿Qué hacen los ancianos para seguir el ejemplo de Jehová al tratar de ayudar a quien ha cometido un pecado grave? Tal y como indica la 2 Timoteo 4:2, es necesario que lo traten con mucha paciencia. Siempre deben controlarse y hablar con calma para motivarlo a hacer lo que es correcto. Si los ancianos se dejaran llevar por el enojo o la frustración, la persona podría dejar de escuchar o incluso negarse a arrepentirse. Gracias. Pregunta para estos dos párrafos, hermanos. ¿De qué manera pueden imitar los ancianos la paciencia de Jehová al reunirse con un pecador? A ver, Abraham. Sí, siempre deben controlarse y hablarle con calma para motivarlo a hacer lo que es correcto. Y si los ancianos se dejan llevar por el enojo o la frustración, la persona podría dejar de escucharlos e incluso negarse a arrepentirse. Es por eso que deben controlarse y calmarse. Muy bien, gracias, Abraham. Hermana Elisa. Sí, también pueden pensar en la manera como Jehová ha tratado a los pecadores en el pasado. Por ejemplo, con Caín, Jehová razonó pacientemente con él y le dijo que pues podía volver a tener su aprobación, pero también le advirtió lo que pasaría si no cambiaba. En el caso del rey David, pues con el profeta Natán, él utilizó un ejemplo para tratar de tocarle el corazón. Y con la nación de Israel, pues dice que él no los daba por perdidos. Dice que vez tras vez él les enviaba profetas para hablar con ellos.
Entonces, estos son ejemplos de cómo, del pasado, de cómo Jehová trató a estas personas, o en el caso de la nación de Israel. Gracias, hermana. Hermana Martínez. Si vemos el relato de 2 de Samuel 12, 1 al 7, hermano, vemos que Jehová tenía sobradas razones para enojarse con David, porque por un tiempo ya habían cubrido el adulterio y el asesinato, pero aún así mandó al profeta Natán y todavía lo hizo razonar con la ilustración del hombre rico y que le quitó su corderita al hombre pobre, ¿verdad? Y lo hizo razonar para moverlo al arrepentimiento. Entonces también eso nos lleva al caso de los ancianos con el pecador. Si ellos también se dejan llevar por el enojo, la frustración, pues la persona ya no va a escuchar, como menciona aquí, o se va a negar a arrepentir. Entonces tenemos el ejemplo de paciencia de Jehová para que los ancianos lo imiten. Gracias, hermana. Hermana de cámara. La expresión final del párrafo 7 nos enseña algo muy interesante. Jehová no espera que primero se arrepientan para ayudarlos, sino que toma la iniciativa y mientras todavía están pecando, les ayuda para que se puedan arrepentir. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Pues ahí está todo lo que hace Jehová y cómo podemos nosotros también imitarlo en el caso de los ancianos. Vamos a leer el párrafo, el 9 y el 10, por favor. Los ancianos tratan de averiguar qué pasos llevaron al hermano a cometer el pecado. Por ejemplo, ¿se ha debilitado poco a poco porque ha dejado de estudiar o predicar con regularidad? ¿Ha ido descuidando la cantidad y la calidad de sus oraciones? ¿Ha ido dejando que los malos deseos echen raíces en su interior? ¿Puede ser que las malas compañías o el entretenimiento inapropiado hayan influido en su corazón? ¿Comprende el efecto que sus decisiones y sus actos han tenido en su Padre Jehová? Los ancianos le harán al hermano preguntas bien pensadas, pero sin pedirle detalles privados innecesarios. Al tratarlo con amabilidad, lo ayudarán a expresarse con libertad y a comprender qué fue lo que le llevó a pecar. Además, tal como hizo Natán con David, pueden utilizar ejemplos para ayudar al hermano a ver por qué lo que hizo está mal. Es posible que durante la primera reunión con él empiece a lamentar sinceramente lo que hizo o incluso se arrepienta. Bien, ¿qué pueden hacer los ancianos para ayudar a razonar al hermano que ha pecado? Yajaira. Sí, lo que pueden hacer los hermanos es averiguar qué paso llevaron al hermano a cometer el pecado. Por ejemplo, se ha debilitado poco a poco porque ha dejado de estudiar o predicar con regularidad. Pueden hacer varias preguntas los hermanos para averiguar por qué ha cometido el hermano el pecado o por qué cometió el pecado. Y también los hermanos después le harán al hermano preguntas bien pensadas, pero sin pedirle detalles privados innecesarios. También deben tratarlo con amabilidad y lo ayudarán a expresarse con libertad y a comprender qué fue lo que llevó a pecar. Gracias, Yajaira. Muy bien, hermano Martínez. Bueno, los ancianos no podemos adivinar la mente de las personas, de nadie, ¿verdad? No sabemos lo que es el corazón y la mente, pero pensar en las circunstancias del párrafo 9 hace que los ancianos piensen en cuál de ellas pudo haber influido directamente en la situación de que ahora se encuentra el hermano. Por eso, las preguntas bien pensadas y tratar de entender la claridad de la respuesta que dan los hermanos, eso ayudará a los ancianos a ver qué es la ayuda que necesita en ese momento el hermano arrepentido. Pero es bueno que uno piense en todas las posibles, solamente sus circunstancias y solamente quizás alguna de ellas llevó al pecador a estar en una situación, pero hay que pensar y entonces hacer preguntas. Muy bien, gracias. Ahí mismo, hermana. Proverbios 25 dice, los pensamientos del corazón del hombre son como aguas profundas, pero el hombre discernidor sabe sacarlos. Aquí los ancianos van a usar precisamente esto, van a discernir para comprender qué fue lo que llevó a pecar a este hermano, ¿verdad? Que ya cometió el pecado. Y ahí viene el ejemplo de David.
¿verdad? Jehová usó a Natán, ¿verdad? Como ilustración. Natán es una ilustración para mover a David a arrepentirse, y también los hermanos pueden usar ejemplos, ¿verdad? Para que el hermano vea lo que hizo, si que está mal. Dice que se puede lograr mucho. Quizás en esa primera reunión ya haya algo positivo, que empiece a lamentar sinceramente lo que hizo y incluso se pueda arrepentir. Muy bien, gracias, Miguel. Sí, el objetivo principal es que este hermano vea cómo Jehová se ha sentido, ¿verdad? Por lo que se hizo. No es juzgarlo, ni mucho menos, ¿verdad? Sino simplemente que él se dé cuenta que la acción, cómo Jehová se ha sentido. De hecho, cuando pasó esto con David, él no dijo, pequé contra Batseba, contra Urías, ¿verdad? Sino que dije, he pecado contra Dios, ¿verdad? Él se dio cuenta que su amistad estaba dañada. Bueno, eso queremos para que la persona que ha cometido un pecado se arrepienta, que sepa cómo ha afectado esto en su relación con Dios. Muy bien, gracias. Bien, vamos a pasar, hermanos, a los siguientes párrafos. El 11, sí, el párrafo 11. Los ancianos se esfuerzan por imitar a Jesús. Por ejemplo, él le preguntó a Saulo de Tarso, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le hizo esta pregunta tan acertada para ayudarlo a comprender que lo que estaba haciendo estaba mal. Y en Apocalipsis 2, 20 y 21 mencionó a una tal Jezabel y le dijo, le di tiempo para que se arrepintiera. Bien, ¿cómo trató Jesús a los pecadores? Mi hermana Norma. Bueno, los trató con paciencia y con mucho amor, porque cuando, por ejemplo, le preguntó a Saulo de Tarso, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, no lo dijo así enojado, o sea, lo trató con paciencia, con amor, y esa pregunta dice que fue acertada porque lo ayudó a comprender que lo que estaba haciendo estaba mal. Muy bien, gracias, hermana. Hermana de Gamboa. Y siempre que hacemos una pregunta, pues eso ayuda mucho a que la persona piense y pueda responder bien. Y fue precisamente lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Para qué? Para que la persona medite en lo que en la pregunta y pueda responder de acuerdo con la finalidad de que se arrepienta. De hecho, Apocalipsis 2, 20 y 21 menciona el caso hasta menciona una tal Jezabel. Sabemos que hizo cosas malvadas, pero también se le dio tiempo para que se arrepintiera. De ahí la importancia de las preguntas a los pecadores. Muy bien, gracias. Antonio. Sí, y imitar el ejemplo de Jesús. En este caso, este párrafo habla acerca de dos tipos de pecadores. Por ejemplo, Saulo, que fue criado con esa forma de pensar, él creía que estaba bien lo que estaba haciendo. Y Jesús lo ayudó a cambiar esa opinión. Pero Jezabel, ella engañaba con sus enseñanzas a esclavos, a siervos de Jesús mismo. Entonces ella ya lo hacía con alevosía y ventaja, ya sabía qué era lo que estaba haciendo. Aún así, Jesús buscó que ella misma se arrepintiera. Gracias, gracias, Antonio. Muy bien. Hermana Claudia. Entonces, al igual a Jesús, los ancianos también se esfuerzan por imitarlo. Por ejemplo, ahí en esa pregunta de que le dice Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí Jesús no dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué los persigues? ¿Por qué los matas? ¿O por qué los arrastras, verdad, los judíos? Sino que lo dijo así de esta manera para precisamente con esa pregunta acertada sacarlo, a ponerlo a reflexionar y que él viera que estaba en un error. Bien, los motivos, ¿verdad? Las razones. Bueno, ahí está el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Y cómo trata Jesús también a un pecador, en este caso lo que estaba sucediendo con Saulo. Vamos a seguir leyendo los párrafos, hermanos, párrafos 12 y 13. Al igual que Jesús, los ancianos no se apresuran a llegar a la conclusión de que la persona no quiere arrepentirse.
Hay quienes se arrepienten durante la primera reunión con el comité, pero otros necesitan más tiempo. Así que los ancianos pueden reunirse con el pecador más de una vez. Quizás después de la primera reunión se quede pensando seriamente en lo que le han dicho y le pida perdón humildemente a Jehová en una oración. Puede ser que en la siguiente reunión su actitud haya cambiado por completo. Para ayudar a la persona a llegar al arrepentimiento, los ancianos deben mostrar empatía y bondad. Le piden a Jehová que bendiga los esfuerzos que están haciendo con la esperanza de que la persona recobre el juicio y se arrepienta. Bien, pregunta estos dos párrafos, hermanos, ¿qué pueden hacer los ancianos para darle tiempo a la persona para que se arrepienta? Y podemos ver las imágenes también, ¿verdad? Hermanita Arlet, por favor. Pues al igual que Jesús, los ancianos no tienen que apresurarse y concluir que esta persona no quiere arrepentirse. Quizás en la primera reunión del comité no lo haga, quizás necesita más tiempo. ¿Por qué? Porque quizás en las otras visitas él se quede pensando en lo que estos ancianos le mencionaron y pida perdón humildemente a Jehová en una oración. Muy bien, gracias, hermana. Hermana Alvarado. Hermano, entonces hay algunos que se arrepienten pues durante la primera reunión con el comité de los ancianos y puede ser que otros necesiten más tiempo, ¿verdad? Entonces por eso los ancianos deben mostrar mucha empatía y bondad. También pedirle a Jehová que bendiga los esfuerzos que se están haciendo, ¿verdad? Porque la idea es que ellos se arrepientan, ¿verdad? Que recobren el juicio y se arrepientan, como dice 2 Timoteo 2, 25 y 26, ¿verdad? Enseñar con apacibilidad a los que no tienen una buena actitud, porque quizás Dios les dé el arrepentimiento y recobren el juicio y escapen de la trampa del diablo. Entonces tienen que ir con una mentalidad pues muy positiva a los ancianos y no apresurarse a que la persona no quiera arrepentirse, sino seguirlo ayudando, ¿verdad? Como dice ahí la imagen, ¿verdad? La primera se ve medio altivo, quizás orgulloso, y pues ya la otra se ve más humilde. Bien, gracias. Bien, pues ahí está también la imagen, ¿verdad, hermano Tapia? Sí, como podemos ver con el párrafo, la información que nos hace ver el que se puede hacer en repetidas ocasiones esta audiencia, y además enfatizándolo con la imagen, pues nos deja ver que el objetivo de Jehová es en realidad que aquella persona que cometió ese error pues pueda remediar esa situación. Entonces, sin duda alguna, eso nos hace ver el amor y la bondad con la que Jehová trata a sus ovejas. Muy bien, muchas gracias, hermanos, por sus comentarios. Vamos a pasar al párrafo 14. Si un pecador se arrepiente, este es un motivo para estar muy felices. Pero, ¿de quién es el mérito? ¿De los ancianos? Recordemos que Pablo dijo que quizás Dios les dé el arrepentimiento a los pecadores. Así que el mérito es de este cambio tan importante de mentalidad y de actitud, no es de ningún hermano, sino de Jehová, que ayuda al cristiano que se ha descarriado a cambiar. A continuación, Pablo mencionó algunos de los excelentes resultados de ese arrepentimiento. Lleva al pecador a conocer la verdad de manera más exacta, lo ayuda a recobrar el juicio y le permite escapar de las trampas de Satanás. Bien, cuando un pecador se arrepiente, ¿de quién es el mérito y por qué? Gracias. Hermana Laura. Bueno, el mérito es de Jehová, y esto es porque 2 Timoteo 2:25 dice que quizás Dios les dé el arrepentimiento a los pecadores, y esto es porque quiere que escapen de las trampas de Satanás. Muy bien, gracias, hermanos. Hermana Martínez. Porque esto es algo, como menciona el párrafo, hermano, sorprendente, como decía el discurso, una transformación completa. Porque ¿quién puede cambiar la mente? Solo Jehová. Los ancianos solamente, como estamos aprendiendo, son instrumentos en las manos de Jehová para llevar al arrepentimiento al pecador. Pero Jehová es el que se lleva todo el mérito
porque es el que lo ayuda al arrepentimiento al pecador, a cambiar drásticamente, ¿verdad? Y como ya mencioné el párrafo, los resultados serán evidentes, ¿verdad? Ya él le va a ayudar a recobrarse cuando ya se arrepiente, ¿verdad? Y pues más que nada, dice el párrafo en Lucas 15, 7 y 10, que es un motivo de mucha felicidad, dijo Jesús, que hasta los ángeles se ponen contentos cuando este pecador recobra el juicio. Muy bien, gracias, hermana. Correcto. Vamos a leer el párrafo siguiente, hermanos. Si la persona se arrepiente, los ancianos seguirán haciéndole visitas de pastoreo para ayudarla a fortalecer su fe, a resistir las tentaciones de Satanás y a hacer rectos los caminos para sus pies. Por supuesto, los ancianos no le van a revelar a nadie detalles de lo que hizo este hermano, pero ¿qué podría ser necesario informar a la congregación? ¿Cómo pueden seguir ayudando los ancianos al pecador que se arrepiente? Gracias. Kislev, por favor. Sí, los ancianos seguirán haciéndole visitas de pastoreo para ayudarlo a fortalecer su fe, a resistir las tentaciones de Satanás y a hacer rectos los caminos para sus pies. Muy bien, con visitas, ¿verdad? Gracias. Hermana Ángeles. Y por supuesto que los ancianos no le van a revelar a nadie detalles de lo que hizo este hermano. Pero dice que podría ser necesario informar a la congregación. Gracias, hermana. Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver los siguientes párrafos. El siguiente subtema o subtítulo que vamos a analizar es censura delante de todos los presentes. Vamos a leer lo que dice primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 20, y después vamos a leer el párrafo. Invitamos al hermano Antonio García. Censura delante de todos los presentes a los que practican el pecado, para que sirva de advertencia a los demás. Pablo le dijo a Timoteo, que también era anciano, que censurara a los pecadores delante de todos los presentes. ¿A quiénes se refería? No necesariamente a toda la congregación, sino a los pocos hermanos que tal vez ya sepan lo que hizo el pecador, sea porque lo vieron con sus propios ojos o porque él mismo se lo confesó. De manera discreta, los ancianos le dirán solo a estos hermanos que el asunto se atendió y el pecador fue corregido. Bien, gracias. La pregunta al párrafo 16. ¿A quiénes se refirió Pablo en 1 Timoteo 5:20 cuando habló de los presentes? Bien. Hermana Patti. Sí, hermano, dice que se refería a los pocos hermanos que tal vez ya sabían lo que hizo el pecador, sea porque lo vieron con sus propios ojos o porque tal vez él se los confesó. Bien, gracias, hermana. Entonces serían esos los presentes, ¿verdad? Los que ahí se menciona fácilmente, ¿verdad? Podemos identificarlo. Vamos a leer el párrafo 17, hermanos, por favor. En algunos casos, el pecado es ampliamente conocido en la congregación, o es probable que llegue a serlo. Entonces, los presentes serían toda la congregación. Así que un anciano le anunciará a la congregación que el hermano o hermana ha sido censurado. ¿Para qué? Pablo explicó, para que sirva de advertencia a los demás y no cometan un pecado grave. Bien, si el pecado es ampliamente conocido en la congregación o es posible que llegue a hacerlo, ¿qué anuncio se hará y por qué? Muy bien. Hermana Normalicia. Gracias, hermano. La congregación que el hermano o la hermana ha sido censurado. Muy bien. Es el anuncio, ¿verdad? ¿Por qué? Aquí vemos alguna diferencia con el anterior. De los presentes, ¿verdad? Hermano Acevedo. Sí, la diferencia aquí es cuando un pecado llega a ser conocido por
muchos miembros de la congregación o todos, o es un pecado que con el tiempo se va a llegar a conocer también. Entonces se toma esa decisión de darle el aviso a la congregación. Muy bien, gracias. Hermano Rodríguez. Sí, hermano, y es bueno tener presente lo que se nos dice. Cuando se habla así a la congregación, no se dice el hermano está censurado, se dice ya ha sido censurado, porque antes malentendíamos el asunto. Gracias, correcto, muy bien. Hermano Tapia. Sí, si bien Jehová trató con amor y bondad a este publicador, a este cristiano, en realidad eso también deja ver que Jehová es justo, ¿verdad? Y por ende no pasa por alto quizás actitudes o situaciones que a veces se pueden dar. Entonces, en este caso, es una advertencia a los demás de que ciertas actitudes no son correctas, ¿verdad? Y que tienen una disciplina en cierta medida. Muy bien, gracias. Hermana Claudia. Sí, y ante todo, el que se anuncie ese aviso, ese anuncio, es para que también nosotros tengamos presente nuestro temor a Jehová, ¿verdad? De fallarle. Por eso es la censura, para que nosotros pues rectifiquemos si es que andamos mal, y que nos sirva de tener temor a Jehová, de hacerle algo que le desagrade tanto a él como a la congregación. Gracias, bien. Esa es una advertencia, ¿verdad? En cuanto a conducta. Pues bien, hermanos, vamos a leer el párrafo 18 también. ¿Qué pasa si el cristiano bautizado que cometió el pecado grave tiene menos de 18 años? El cuerpo de ancianos elegirá a 2 ancianos para que se reúnan con el menor y con sus padres testigos. Estos ancianos averiguarán qué pasos han dado ya los padres para ayudar a su hijo a hacer los cambios necesarios y arrepentirse. Si el menor tiene una buena actitud y está aceptando la ayuda de sus padres, los 2 ancianos pueden decidir que no es necesario que un comité se reúna con ellos. A fin de cuentas, Dios les ha dado a los padres la responsabilidad de corregir con amor a sus hijos. Después, los ancianos hablarán de vez en cuando con los padres para asegurarse de que el menor sigue recibiendo la ayuda que necesita. Ahora bien, ¿qué pasa si el menor bautizado no se arrepiente y se niega a cambiar? En ese caso, un comité de ancianos se reunirá con él y con sus padres testigos. ¿Qué hacen los ancianos cuando un menor bautizado comete un pecado grave? Muy bien, gracias. Hermano Martín. Dice que 2 ancianos se reunirán con él y sus padres para ver si él ha estado, bueno, qué ayuda le han estado prestando a sus padres, si ha reaccionado de manera positiva, y si lo ha hecho, pues los ancianos van a valorar si que no es necesario a lo mejor formar algún comité. Gracias. Bien, ahí vemos la imagen, ¿verdad? También podemos apoyarnos ahí. Hermana Martínez. Sí, ahí vemos en la ilustración, hermano. Están los padres con su hijo y 2 ancianos, tal como dice el párrafo, que se van a reunir con él cuando se ha cometido un pecado grave. Pero dice que esto es porque Jehová así lo ha dispuesto, porque como es menor de edad, menor de 18 años, dice que Jehová les ha dado a ellos la responsabilidad de corregir a sus hijos. Después, ya de vez en cuando, los ancianos dice que van a asegurarse de que el menor siga recibiendo la ayuda que se necesita. Pero si más adelante se comete este pecado y él no se arrepiente, bueno, ya se van a tomar otros pasos, ¿verdad? Aquí ya habla así ya de un comité de ancianos que se van a reunir con él y con sus padres. Gracias. Bien, hermana Padilla. Sí, aquí menciona, ¿verdad?, que el cuerpo de ancianos elegirá 2 ancianos para que se reúnan con el menor y con sus padres
testigos. Y en el asterisco nos aclara muy acertadamente, dice que lo que se dice sobre los padres también es aplicable a quienes sean tutores legales de un menor o que tengan responsabilidad parental sobre él. Gracias, bien. Correcto, hermana Evangelina. Y los textos que cita aquí, por ejemplo, Deuteronomio, Proverbios, Efesios, son textos que como padres ya sabemos que debemos de aplicar a nuestros hijos, de enseñarles, educarlos, ser obedientes. Entonces, por eso se les asigna a los padres esa responsabilidad. Y de vez en cuando, como ya se comentó, pues los ancianos van a ver si se sigue todavía la educación que como padres debemos de darle a los hijos. Bien. A ver. Y aquí hay un ajuste significativo, ¿verdad? Que la organización ha hecho. Antes, si un menor cometió un pecado grave y estaba bautizado, se formaba un comité judicial, ¿verdad? Antes se llamaba así, comité judicial. No se daba este paso de que dos ancianos hablaran con él y con sus papás y tuvieran la responsabilidad de ayudarle a ellos, aunque haya cometido un pecado grave. Entonces se iba directamente a atenderlo mediante un comité. Ahora el ajuste es ese, ¿verdad? Que se reúnen primero dos ancianos. Si el muchacho tiene una buena actitud, pues ya le dejan la responsabilidad a los padres y ellos supervisan de vez en cuando que se les siga dando la ayuda espiritual. Muy bien. Gracias. Correcto, hermana Alvarado. Pues sí, como dice el hermano, pues es un cambio, ¿verdad? Porque es una gran muestra de amor y misericordia de Jehová hacia los menores de edad. Pero más sin embargo, pues esperaría que ese menor pues cambiara, ¿verdad? Porque como dice al final del párrafo, si no sucede eso, ¿verdad? Dice, ¿qué pasa si el menor bautizado no se arrepiente y se niega a cambiar? Entonces ya un comité de ancianos se reunirá con él y con sus padres testigos, ¿verdad? Entonces, pues aquí vemos que Jehová es bien amoroso y pues todo es para un bien. Gracias. Hermano Acevedo. Pues ahí en la imagen que tenemos se puede notar cómo los hermanos también van con mucho cariño, van con paciencia, con amor para atender al jovencito, ¿verdad? Entonces, como ya se comentó, ahí podemos ver la misericordia, el amor que muestra Jehová también para los jóvenes cuando cometen un error. Muy bien, muchas gracias hermanos por sus comentarios. Vamos a ver el último subtema. Jehová es muy cariñoso y misericordioso, párrafo 19. Los ancianos que sirven en comités quieren asegurarse de mantener limpia la congregación, porque es una responsabilidad que les ha dado Jehová. Pero también desean hacer todo lo posible para ayudar al cristiano que ha pecado a arrepentirse, y por eso mantienen una actitud optimista y positiva. De esa manera imitan a Jehová, que es muy cariñoso y misericordioso. Fijémonos en estas afectuosas palabras que el apóstol Juan escribió cuando ya era muy mayor. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan un pecado. Pero si alguno comete un pecado, tenemos un ayudante que está junto al Padre, Jesucristo, uno que es justo. ¿Cómo imitan a Jehová los ancianos al tratar con quienes cometen un pecado grave? Hermanita Alonso. Al mantener siempre una actitud optimista y positiva en los comités porque desean hacer todo lo posible para ayudar al cristiano que pecó a que se arrepienta. Así imitan las cualidades de Jehová que se mencionan en Santiago capítulo 5:11, su cariño y misericordia. Muy bien, gracias. Correcto. Vamos a leer el párrafo 20, hermanos. Lamentablemente, hay ocasiones en las que el cristiano que ha cometido un pecado grave se niega a arrepentirse. Si eso sucede, es necesario sacarlo de la congregación. ¿Cómo atienden los ancianos esos casos? Lo veremos en el último artículo de esta serie. Gracias, hermano Antonio García, por la lectura de los párrafos que veremos en el último artículo de esta serie. Bien, gracias.
Correcto. A ver, hermana Norma, Marín. Sí, se va a ver cómo atienden los ancianos los casos cuando el hermano que ha pecado, ha pecado gravemente no se arrepiente. Entonces va a ver cómo van los ancianos, cómo atienden este asunto. Muy bien, muchas gracias, hermana. Pues vamos a estar viendo eso la próxima semana, ¿verdad? Y cerramos la serie de estos artículos muy importantes que todos conozcamos, ¿verdad? Algunos cambios y algunos procedimientos, ¿verdad? Que estamos conociendo también toda la congregación. Pues hermanos, vamos a concluir nuestra reunión. Vamos a entonar una canción para alabar a Jehová y finalizar la reunión. Bueno, antes vamos a hacer las preguntas de repaso, ¿sí? Ya tenemos tiempo. ¿Qué respondería según Romanos 2:24? ¿Cuál es el objetivo de los ancianos al reunirse con una persona que ha cometido un pecado grave? Hermana Aide. Sí, los ancianos hacen lo posible por imitar la bondad de Jehová y llevar a la persona que ha cometido un pecado al arrepentimiento. Gracias, hermana. Bien. ¿Cómo pueden aplicar los ancianos lo que dice 2 Timoteo 2:24 al 26? Hermana Meli. Hermana Meli. Los ancianos deben ser amables, pacientes y apacibles al corregir al pecador con calma para que recobre el juicio y escape de las trampas de Satanás. Muy bien, gracias, hermana. Hermano Martínez. Si en dado caso el pecador fuera un poco agresivo cuando se reúne con el comité de ancianos, entonces el anciano debe seguir el consejo que aparece en 2 Timoteo de controlarse cuando lo traten mal. Muy bien, gracias. Correcto, pues ahí está el consejo, ¿verdad?, que recibimos también. ¿Qué significa la instrucción censura delante de todos los presentes? Muy bien. Adán. Sí, pues cuando este pecado fue conocido por la mayoría de todos los hermanos, ¿verdad? Se hace pues la censura pública. Y esto es con el motivo de disciplinar y que vean que existe ese proceder, ¿verdad? Para que no sea. Gracias. Bien. Hermano Acevedo. O en el caso de que hayan sido pocos los que se dieron cuenta de ese pecado, pues ellos son los presentes. A ellos se les dice discretamente que el asunto ya fue atendido. Bien. Gracias. A ver. Sí, bueno, quería comentar algo de los cambios, ¿verdad?, que han surgido. Cuando el informe del cuerpo gobernante nos llegó, pues los ancianos tuvimos que modificar nuestra forma de pensar. Jehová nunca ha cambiado, pero ahora Jehová ha ayudado a su organización a tener el punto de vista acertado sobre esta situación, ¿verdad? Los ancianos tuvimos que ajustar, se nos han dado instrucciones, se nos ha capacitado y ahora todos en la congregación tenemos que entender eso, ¿verdad? Porque si uno lee esto y dice, pues entonces a mí no me atendieron como aquí dice, a mí no me dieron chance de 2 audiencias o 3, no, en la primera y no me dieron oportunidad. Bueno, fuimos obedientes en su tiempo, ¿verdad? Así lo hicimos y el tiempo de Jehová ahora ha ayudado a su organización a entender. Entonces todos tenemos que ajustarnos y cambiar esa idea por 2 cosas, ¿verdad? Por si es que nos tocó ser atendidos en el pasado o por si ahora alguien es atendido de esa manera y a nosotros no nos parece tan justo, dice, pero ¿por qué a ellos ahora tan rápido y tan fácil y más sencillo? Bueno, en realidad no es tan fácil ni se rebajan las normas de Jehová, pero sí se trata con el amor que Jehová desea. Muy bien, gracias. Escudero.
Sí, es muy buen punto el que comenta Abel. No es que Jehová cambie, no. Las normas de Jehová siempre han estado ahí en la Biblia, solo que es como el día. El día va amaneciendo y arroja la luz gradualmente. De esta misma forma hemos llegado a estas conclusiones, el esclavo fiel y prudente, y ahora lo comprendemos. ¿Qué pasa si una persona en el pasado solo tuvo una audiencia y fue expulsado? Ahora ya no se dice expulsado, ahora se dice se le sacó de la congregación. Pues finalmente el tiempo demuestra lo que en este caso el juicio que se llevó a cabo. Hay personas que sencillamente no han regresado. ¿Qué significa? Que no han mostrado arrepentimiento, aunque solo se les atendió con una audiencia. Entonces, cuando una persona está arrepentida, vuelve a Jehová, vuelve. Entonces estamos seguros que aquellas personas que pues quieren arrepentirse lo harán en su momento. Jehová está pendiente de ellos. Muy bien, gracias hermanos. Gracias hermanos también por sus muy buenos comentarios. Vamos a concluir nuestra reunión. Vamos a animarlos a quien pueda ponerse de pie para entonar la canción número 103. Lleva como tema Nuestros pastores son un regalo de Dios. Al finalizar invitamos al hermano Escudero para que él nos concluya la reunión con una oración.